Paso ahora al tema de las armas biológicas. Con el fin de que resultara más impactante su descripción del trato abusivo al que estaban sometidos los indios, es probable que el fray Bartolomé de las Casas haya exagerado. De todos modos, los enemigos de España aprovecharon sus críticas para fomentar la leyenda negra acerca de la crueldad de los españoles. E indudablemente hubo malos tratos, pero hay que tener en cuenta que a los colonos les interesaba tener mano de obra, les interesaba que los indios pudieran sobrevivir. Fue porque vieron que morían tantos indios, por lo que los colonos recurrieron a la importación de los esclavos negros. No existen pruebas de que los españoles se hayan servido intencionalmente de las enfermedades. Hoy en día, sin embargo, hay quien sigue arguyendo que se trata de genocidio, el uso de armas biológicas. Notemos de paso que los que más propagaban la leyenda negra, o sea, los holandeses y los ingleses, sí entregábamos mantas afectadas por la viruela a los indígenas de América del Norte. A sabiendas. Paso ahora a la sífilis. Una de las primeras figuras famosas europeas que cayó víctima de la sífilis fue Cesare Borgia. No sabemos quién fue la persona que se la contagió, pero sí sabemos dónde y cuándo. Ocurrió en 1497. Cesare, con solo 22 años y ya cardenal de la Iglesia, había sido enviado por su padre, el Papa Alejandro VI, a Nápoles. Su padre le había encargado a Cesare la tarea de coronar al rey de Nápoles y de apalabrar el casamiento de su hermano. Nápoles era una ciudad llena de conventos y burdeles. Al final de la ponencia volveré un momento al convento, pero de momento noto que es tierra fértil para la imaginación de un hombre renacentista, ¿no? Era una ciudad también muy afectada por las enfermedades. 2 años antes, Nápoles había sido ocupada por los soldados del ejército del rey francés Carlos VIII. Muchos de los soldados eran mercenarios. Terminado su trabajo, Cesare salió a la calle a desahogarse. Poco después, le salió un chancro en el pene, luego empezó a sufrir dolores de cuerpo, irritación de la piel y pústulas en la cara. Lo mataron unos jinetes unos 10 años más tarde en Navarra. Le quitaron toda la indumentaria vistosa que llevaba y también la máscara que cubría su cara desfigurada por la sífilis. Le colocaron una teja para cubrirle las partes. Esta nueva enfermedad, la sífilis, que llevaba a veces a la ceguera, a la demencia, a la muerte, corrió como fuego por Europa, ayudada por la dispersión de los soldados mercenarios al regresar a sus respectivos países. Algunos de ellos habían estado antes en América. De ahí nace la primera teoría del origen de la sífilis, que se llama la teoría colombina. Esta teoría pretende explicar la inesperada epidemia de Nápoles, culpándole a Colón y a sus compañeros. De acuerdo con ella, los españoles se habrían contagiado de sífilis debido a contactos sexuales con la población de la española. La habrían traído a Europa, donde habrían infectado a las prostitutas napolitanas, y así fue extendiéndose el alcance de la enfermedad, de tal modo que dentro de 5 años había epidemia en Europa, que luego pasó a África, al Oriente Medio, a India, Japón, Australia. En los anales de la historia, la sífilis hace su primera aparición en 1496, en la obra de un tal Joseph Künbeck. Pero el nombre de la enfermedad tiene su origen en la obra del médico
creo que es ahora, sí, del médico y poeta italiano Girolamo Fracastoro. En el año 1530, Fracastoro publicó una poesía épica escrita en latín y titulada Syphilis sive morbus gallicus, el mal francés, ¿no? En esa obra habla de, cito, una enfermedad vulgar nacida al oeste del mar Atlántico en tristes tierras recién descubiertas. Muchos cronistas de la conquista concuerdan con esta opinión. La enfermedad habría llegado a Europa gracias a los marineros de los hermanos Pinzón. Se habría extendido inicialmente desde Sevilla, donde se tomaron medidas, cito otra vez, medidas contra las mujeres pecadoras que padecían el mal que ahora corre y dicen bubas, mal que tiene de ultramar. Giuseppe Torella, médico del Papa Borgia, y Francisco López, autor del Sumario de la Medicina, Salamanca, 1498, se contaban entre los muchos que pensaban que se trataba de una enfermedad traída desde América. El problema es que en aquel entonces la palabra bubas se solía usar con referencia a diversas enfermedades que producían síntomas comparables. La verdad es que la epidemiología de esa primera peste de la sífilis de fines del siglo XV no permite definir si la enfermedad era realmente nueva o si era una forma mutada de una enfermedad anterior. Popularmente, la sífilis adquirió varios nombres. Como era despreciada, desaprobada, se solía atribuir al enemigo, al otro. Por la asociación con las tropas invasoras francesas, los italianos la llamaron mal francés y los ingleses, por supuesto, adoptamos también ese nombre. Para los japoneses era el mal portugués, para los turcos era el mal cristiano, para los persas era el mal turco, y así por el estilo. Tampoco faltaba quien culpara a los judíos. Para fines del siglo XVI existían más de 200 nombres para la sífilis, nombres populares. Esta imagen que pongo aquí la atribuyen a Albrecht Dürer. A mí no me convence mucho, como habla de ese artista, pero es una de las primeras imágenes conocidas de una persona aparentemente sifilítica. Sí. Tampoco faltó tiempo para que las características de la sífilis fueran conocidas y temidas. La forma de tratamiento más común era el mercurio. No recuerdo el origen de esta imagen. Hola, el español, affiche du mal de Naples. Sí, hablo de mercurio. Parece que hacían pomadas que lo tomaban oralmente y que tomaban también baños de vapor. Una noche con Venus, una vida con Mercurio. Gracias a la ignorancia reinante, hubo múltiples conjeturas, sobre todo religiosas, que hablaban del castigo divino por los vicios y el pecado del hombre sobre la faz de la tierra. La sífilis estigmatizaba a los enfermos por considerarse una enfermedad merecida, debido a que se contraía a través del coito impuro, con mujeres impuras, y por lo tanto era el castigo divino natural por una vida disoluta y pecadora. Incluso se llegó a decir que los enfermos de sífilis no eran dignos de ser tratados. El Papa León XII prohibió el uso de los preservativos. Yo ni sabía que existen
aquella época, parece que se hacían con tripa animal. Y esto es lo que dijo el Papa. Obstaculizan las disposiciones divinas, según las cuales la criatura infectada debe ser castigada en el mismo miembro con el cual ha pecado. Como he dicho, según los escritores españoles del siglo XVI, la sífilis era originaria de América, al punto que inicialmente la llamaban enfermedad de Indias. Una enfermedad serpentina, dice el médico Ruiz Díaz de Isla, que fue aparecida y vista en España en el año del Señor 1493 en la ciudad de Barcelona, la cual fue inficionada y por consiguiente toda la Europa y el universo de todas las partes sabidas y comunicables. Hay, sin embargo, quien duda de la hipótesis colombina, la hipótesis que atribuye el origen de la sífilis a los marineros de Colombia. Para empezar, la mayoría de los soldados o marineros que volvieron a Europa con Colón se fueron de Nueva América. La mayoría de los mercenarios de Carlos VIII no eran españoles, sino de otras naciones. Por otra parte, parece posible que los avances en la medicina a esas alturas hayan permitido distinguir entre varias enfermedades con síntomas similares y que la sífilis ya haya existido en Europa sin haberse identificado como tal. También es posible que la bacteria responsable, se llama Treponema pallidum, se haya ido mutando y que las condiciones socioculturales del lugar y del momento hayan favorecido el brote de esta enfermedad aparentemente nueva. Así se llega a otra hipótesis, la precolombina, que asevera que la sífilis existía en Europa antes de la conquista de América. Treponema pallidum. Os aseguro que estas son de las más asquerosas que voy a proyectar, ¿eh? No voy a poner imágenes de personas sifilíticas. Otra más que es... Bueno, ¿qué pasa aquí? Que no... ¿Dónde está mi técnica? Que me inventó esto.